Hoy vamos a hablar de un auténtico terremoto que está sacudiendo a la televisión pública de España. Estamos hablando, por supuesto, del caso de la familia de la tele, el programa estrella que pretendía revolucionar las tardes de la 1, y que ahora mismo se encuentra al borde del precipicio. Estamos hablando, por supuesto, del caso de la familia de la tele, el programa estrella que pretendía revolucionar las tardes de la 1, y que ahora mismo se encuentra al borde del precipicio. Antes de empezar, quiero que hagáis algo muy rápido. Suscribíos ahora mismo. Os aseguro que el vídeo de hoy va a ser uno de los más completos y sinceros del canal. Para entender el conflicto tenemos que viajar unos meses atrás, al nacimiento de la familia de la tele. Cuando RTVE anunció este nuevo programa, la expectativa era muy alta. ¿Por qué? Muy sencillo. Detrás del proyecto estaba buena parte del equipo de Sálvame, el histórico programa de Telecinco que durante años lideró las tardes de la televisión en España. Tras el cierre de Sálvame, muchos de sus rostros más conocidos, como María Patiño, Belén Esteban, Víctor Sandoval o Lidia Lozano, se sumaron a este nuevo formato, que pretendía mezclar nostalgia, corazón y actualidad. El objetivo era claro: aprovechar la popularidad de estos personajes para levantar la franja de tarde de la 1, que venía de años complicados en términos de audiencia. Pero había un problema de base: lo que funcionaba en Telecinco no necesariamente iba a funcionar en la televisión pública. Y esto, como veremos a lo largo del vídeo, ha sido uno de los principales errores estratégicos del proyecto. Desde su estreno, la familia de la tele ha tenido un problema crónico: la audiencia no ha respondido. Mientras que la cadena esperaba alcanzar cuotas cercanas al 10% o incluso superar esa barrera psicológica, la realidad ha sido mucho más cruda. El programa apenas ha conseguido moverse en torno al 6% de share. Para que os hagáis una idea, en el competitivo mercado televisivo español, estar por debajo del 10% en una cadena como la 1 es prácticamente inviable. Esto significa que cada tarde el programa estaba perdiendo espectadores frente a la competencia directa: Telecinco, Antena 3, incluso las plataformas de streaming. Pero lo más grave es que no solo el programa sufría. Al tener un programa débil en esa franja, arrastraba al resto de la parrilla vespertina de RTVE, creando un efecto dominó negativo. La preocupación dentro de la cadena comenzó a crecer, y muy pronto empezaron las primeras tensiones internas. Pero la polémica no se quedó en los datos de audiencia. Pronto llegaron las críticas desde dentro de la propia casa: los trabajadores de RTVE. El sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, emitió un comunicado durísimo contra el programa. Cito literalmente algunas de sus palabras: la familia de la tele es un fracaso absoluto. La sociedad española ha superado hace tiempo a los personajes caducos que protagonizan este programa. Según los trabajadores, este tipo de formatos no representan los valores de una televisión pública, que debería apostar por contenidos de calidad, culturales, informativos, educativos, y no por reciclajes de programas del corazón que ya tuvieron su tiempo en el pasado. La crítica no era solo por el contenido, sino también por la imagen que proyectaba RTVE al apostar por este modelo. De fondo, había un debate mucho más profundo: ¿qué tipo de televisión pública queremos? ¿Una televisión comercial que compite con los privados? ¿O una televisión diferente, con un mandato de servicio público? Estas críticas, os lo aseguro, han tenido un gran eco dentro de la corporación. Y aquí os lanzo la primera pregunta para el debate: ¿creéis que la televisión pública debe competir en entretenimiento puro? ¿O debe ser más seria? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Con el malestar creciente y las audiencias en caída libre, RTVE comenzó a mover ficha. En un intento por frenar la sangría, decidió reestructurar sus tardes. La familia de la tele fue desplazada al horario de las 7:30, acortando su duración a apenas 60 minutos. En su lugar, la cadena colocó un nuevo formato: Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora. ¿El resultado? Inmediato. Malas Lenguas debutó con un 10,2% de share, mientras que la familia de la tele seguía atascada en el 6%. Esto demostró que el problema no era tanto la franja, sino el propio programa. El ajuste en parrilla no hizo más que confirmar lo que muchos en RTVE ya pensaban: el programa estaba sentenciado. Como era de esperar, esta situación también empezó a generar tensiones entre los propios protagonistas del programa. Por un lado, María Patiño reconocía públicamente que el equipo no estaba siendo natural, que había perdido su frescura original. Un mensaje que,
en el fondo, apuntaba a una pérdida de identidad del programa al trasladarse a una cadena pública, mucho más encorsetada en sus normas y límites. Por otro lado, Belén Esteban protagonizó un incidente con el equipo de Socialité, acusándolos de intentar silenciarla. Un enfrentamiento que algunos interpretan como parte de las luchas de poder entre productoras y cadenas. Todo esto refleja un clima tenso, incómodo, donde los viejos fantasmas de Mediaset parecen seguir persiguiendo a estos rostros, incluso en un nuevo escenario como RTVE. Una de las declaraciones más sonadas de los últimos días vino de Ana Rosa Quintana. Preguntada por el futuro del programa, Ana Rosa fue muy clara y muy dura. Hoy estás, mañana no estás. Una frase lapidaria que refleja perfectamente lo efímero del mundo de la televisión, donde los éxitos y los fracasos se suceden a gran velocidad. Además, Ana Rosa apuntó que, quizás, la familia de la tele habría funcionado mejor en Mediaset, donde sus protagonistas estaban más integrados y donde el tipo de audiencia es muy diferente al de la televisión pública. Una reflexión que, sinceramente, tiene mucho sentido. Y ahora llegamos a la gran pregunta: ¿tiene salvación la familia de la tele? La verdad es que, a día de hoy, su futuro es muy negro. Según fuentes internas, RTVE ya trabaja en posibles formatos alternativos que podrían reemplazarlo en breve. Incluso se habla de que la cancelación definitiva podría anunciarse antes de que comience el Tour de Francia. En resumen, el margen de maniobra es mínimo. La cadena ya ha perdido la confianza en el proyecto, y salvo un milagro en audiencia, todo apunta a que estamos viendo sus últimos días en antena. Aquí os vuelvo a preguntar, ¿vosotros qué haríais si fuerais los directivos de RTVE? ¿Salvaríais el programa? ¿Lo cancelaríais? ¿Buscaríais otro formato? Os leo en los comentarios. Ahora bien, vamos a analizar algo muy interesante. ¿Por qué RTVE, una televisión pública, decidió apostar precisamente por los ex de Sálvame? La respuesta, amigos, está en los números. Tras la debacle de audiencia en las tardes de la una durante años, desde dirección buscaron fórmulas que les permitieran conectar con un público masivo. Y los rostros de Sálvame venían de hacer audiencias de millones de personas durante más de una década. A nivel de estrategia de riesgo controlado, parecía lógico apostar por gente que ya tenía un público fidelizado, por muy controvertido que fuera su estilo. Pero aquí RTVE cometió, probablemente, su mayor error: subestimar la diferencia de audiencias entre Telecinco y la Una. No es el mismo espectador. El público de la televisión pública busca, en general, otro tipo de contenidos, otro tono, otra manera de tratar la información. Intentar importar el modelo Telecinco a RTVE fue como intentar mezclar agua y aceite. Simplemente no funcionó. Y os lanzo otra reflexión. ¿Creéis que el público perdona tan fácilmente los cambios de cadena? ¿O la marca de Sálvame estaba ya muy quemada? Dejad vuestras teorías en los comentarios, que seguro salen opiniones muy buenas. Otro factor que no podemos ignorar en este tema es el factor político. Recordemos que RTVE es una empresa pública, y como tal, está permanentemente bajo la lupa de los partidos políticos, del gobierno, de los sindicatos, y de muchos intereses cruzados. En este caso concreto, la apuesta por la familia de la tele fue muy cuestionada también desde sectores políticos que criticaron que se destinara dinero público a financiar un programa de corte claramente sensacionalista, cuando ese presupuesto podría haberse utilizado para formatos culturales, educativos o de investigación. En definitiva, la decisión fue polémica desde el principio, incluso antes de emitirse el primer programa. Y cuando los resultados no acompañaron, las críticas no tardaron en intensificarse, incluso en el Parlamento. Este componente político también ha jugado un papel importante a la hora de presionar para su posible cancelación. Pregunta directa: ¿creéis que los políticos deberían tener voz directa en la programación de RTVE? Tema delicado. Os leo. Vamos ahora a abrir otro melón muy interesante. ¿Debe la televisión pública hacer programas de corazón? Porque muchos dicen, la audiencia lo quiere. Otros responden, la pública debe ofrecer algo distinto de lo que ya hacen las privadas. En realidad, RTVE siempre ha tenido cierta dosis de corazón en algunos programas, pero con un enfoque mucho más blanco, mucho más suave. El problema es que la familia de la tele apostó, en cierta medida, por el formato más agresivo que dominaba Sálvame durante años: debates encendidos, polémicas personales, enfrentamientos.
Ese tono encajaba mal en la televisión pública, y posiblemente ese choque de estilos ha sido uno de los principales detonantes de su fracaso. Pero aquí os vuelvo a preguntar, ¿hay espacio para el corazón en la pública? ¿Qué tipo de entretenimiento debería ofrecer RTVE? ¿Debe entretener como una privada o aportar un plus de calidad? Opiniones abiertas. Pero más allá del caso concreto de la familia de la tele, esta crisis nos deja varias reflexiones importantes sobre el futuro de RTVE. ¿Debe la televisión pública imitar los modelos de la televisión privada para ganar audiencia? ¿Es compatible el entretenimiento puro con el mandato de servicio público? ¿Dónde están los límites éticos cuando hablamos de personajes que ya llevan años en la pantalla? Lo que está claro es que la gestión de la televisión pública requiere un equilibrio muy delicado entre lo que quiere la audiencia y lo que necesita la sociedad. Si RTVE quiere recuperar su prestigio, tendrá que replantearse muy bien sus apuestas de futuro. Bueno, familia, ahora sí, hemos llegado al final de este gran análisis extendido. Hemos visto absolutamente todo: el nacimiento, el fracaso, las críticas internas, el factor político, el choque de estilos y las lecciones de futuro. Os agradezco de verdad haber llegado hasta aquí, porque esto demuestra que formáis parte de esta comunidad que quiere entender los entresijos de los medios de comunicación. Ya sabéis, si os ha gustado este análisis, suscribíos ahora mismo, dadle un buen like, activad la campanita y compartid el vídeo para que más gente entienda lo que está ocurriendo realmente. Y como siempre os digo, en la tele se vende espectáculo, pero detrás de cámara siempre hay una guerra invisible mucho más interesante. Nos vemos en el próximo vídeo.